Bueno, acá estamos con un nuevo video que se llama Bukele, disidencia controlada y los extraterrestres. En este comienzo quiero pedirles a aquellos que requieran tener mis libros en sus manos y o que deseen consultas personales, que por favor escriban un email a miriamdietrich@gmail.com indicándome en qué ciudad y país viven. Bien, ahora entremos en el tema. Hoy un día muy frío, sinceramente. -1 grado. He analizado en silencio sobre si hacer o no hacer este video sobre Bukele y las impresiones que me traje desde El Salvador luego de mi estadía allí. Recuerdo, una vez más, que no soy maestra ni enseño nada. Sí, soy maestra de grado del sistema Montessori, pero no quiero ser maestra en estos temas. Simplemente, dada mi larga trayectoria de abogada de leyes y de un ejercicio profesional en el que siempre lo he ejercido en forma independiente, o sea, no he trabajado para el Estado ni para empresas multinacionales. Ello me ha permitido tener una objetividad y lentamente me he ido especializando en lo que son pruebas reales en los diferentes temas que me ha tocado intervenir. He leído con atención los comentarios a mi video anterior. Algunas voces disidentes que me han dejado meditando sobre lo siguiente parecería ser que apuntalan a que las diferentes circunstancias hacen que las personas crean que deben elegir entre lo muy malo y lo un poco menos malo. Ello es una falacia. Es como si las personas en general se hubieran olvidado de elegir lo bueno por encima de lo malo. Espera, no te vayas de boca y no me quieras crucificar desde estos primeros minutos del video. En lo personal, en mi país, he vivido y sobrevivido a las tomas de facultades por parte de estudiantes de la izquierda, a los policías de a caballo corriendo a la gente, los que supuestamente solo cumplían órdenes, a la guerrilla de los años 70, que decían hacerlo para ayudar al pueblo mediante matanzas indiscriminadas. Y luego el golpe militar, supuestamente de derecha. Y enseguidilla a esto, el retorno de la supuesta democracia que no era ni de derecha ni de izquierda. Era de ellos, de los que mandaban. He visto al pueblo argentino saltar del agua fría al aceite hirviendo y viceversa. O con un dicho muy de campo, andando de una punta a la otra sin poder detenerse en algo, como chorizo en fuente de loza. Y es más de lo mismo. Se repite la historia con ciclos oscuramente muy bien calculados. Y es como agarrarte de una tabla de salvación que en realidad de tabla no tiene nada y mucho de hierro candente. Tómatelo con calma para que puedas reflexionar. ¿Te acuerdas que en uno de mis videos anteriores me pregunté el porqué del nombre de este país, El Salvador? Me planteé qué significado tendría esta denominación. Y de ahí surgió el nombre del taller con signo de pregunta. ¿Será El Salvador el puntapié inicial para el comienzo de la nueva humanidad consciente? Era una pregunta, no una afirmación. Por favor,
Escucha bien. Mi respuesta personal lo vas a tener al final de este video. He observado también que los medios de comunicación están ansiosos por poner en sus noticias en general a Bukele como el gran salvador. Y la gente aplaude entusiasta a este personaje y lo quieren como presidente en sus respectivos países, o que hagan un clon del mismo, piden, para que los gobierne. He escuchado también en Argentina a personas que aplauden la metodología de aquel presidente, o sea, la violencia contrarrestada por más violencia como en un círculo vicioso de nunca acabar. Y una vez más, insisto, que hay que saber mirar debajo del agua. Veamos, me resultaría muy sencillo hablar como la mayoría de las personas con ese Bukele, te amo, y todo estaría bien. Y como hago exactamente lo contrario, esto es tratar de discernir qué hay detrás de la puesta en escena de este señor y de sus titiriteros, en los comentarios algún iluminado ha escrito que seguro que a mí me paga el señor soriástico. Tengo que hacer gala de mucha paciencia ante los comentarios tan ausentes de realidad. ¿O será que a ellos les pagan para que escriban cosas desagradables sobre mi persona y así agotar mis fuerzas? No lo van a conseguir. Bukele sí, Bukele no. Me pregunto, y te pregunto, ¿qué pasó en el sitio que se llama San Miguel donde iban a hacer un aeropuerto? ¿Era con capitales chinos? Hay como una nebulosa en eso. ¿Y qué pasó con los campesinos que tenían un gran nivel de pobreza que vivían en esa zona? ¿Es El Salvador acaso la granja más notoria para los oscuros? ¿Es Bukele el resultado de una disidencia controlada? Veamos. Los maras dominaron al pueblo mediante el terror. Los asesinaban a todos los que no pagaban la renta, o sea, los que no pagaban la coima para dejarlos trabajar. Y si no, asesinaban al dueño, si no lo hacían con él, lo hacían con sus familiares. O sea, el pueblo en general llegó al nivel donde los dominaron mediante el terror. Los asesinaban todos los que no pagaban, como dije recién. El pueblo llegó al nivel más bajo de terror. Es sabido que el terror atonta y la gente estaba desesperada. Nombras a los maras y dicen, ¡uf! Luego aparece un Bukele y se transforma en el salvador de los salvadoreños. Hay que sacarle el sombrero a este hombre, ya que es evidente que además maneja muy bien el marketing y las redes sociales. Claro que también es dueño de canales de televisión. Es tanta la fanfarria que hacen, o la que hacen alrededor de su figura, que esto empezó a hacer ruido en mi mente. Los argentinos decimos cri cri, algo que cri cri. Y ahí comienza el endiosamiento hacia esa persona. Y otra vez estamos en la rueda del hámster. Así nacieron los grandes dictadores de todas las épocas. En el caso específico de El Salvador, viene a mi mente las palabras que ya dije en el video anterior de David Icke. Problema, reacción, solución. Vi antenófilas de 4 gatos y de 5 gatos por todos lados.
Le sumo a eso que esta población, según dicen, está enchofilada en su mayoría. Estiman el 90% como mínimo con 2 chófilas, como mínimo. Y si las antenas emiten ondas, estamos frente a una situación que podemos denominar que es el uso de la neuromodulación. Estimo que en este caso, Papá Estado, en la figura de Bukele, le brinda a la gente una falsa seguridad. Bukele pudo llegar hasta donde ha llegado y creo que va por mucho más porque a través del terror de las malas, el pueblo perdió la noción de la lógica y el sistema indefensivo individual colapsó. Es decir, que en este país se ha aplicado la teoría de los juegos. ¿Y en qué consiste la misma? La teoría de los juegos es un área de las que se utiliza para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos, los llamados juegos. La teoría de los juegos se ha convertido en una herramienta sumamente importante y ha contribuido a comprender más adecuadamente la conducta humana frente a la toma de decisiones. Sus investigadores estudian cuáles serían las consecuencias óptimas, así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. Tipos de interacción aparentemente distintos pueden presentar en realidad una estructura de incentivo similar y, por lo tanto, se puede representar 1000 veces conjuntamente con un mismo juego. Sé que con lo que estoy diciendo, estoy rompiendo las esperanzas de muchas personas que le han depositado las mismas a este señor Bukele. Y también es posible que me granjee muchos enemigos. Mas trato de ser una observadora imparcial y, habiendo visto maniobras políticas de los poderosos a lo largo de toda mi vida, es posible deducir lo que hay entre bambalinas. Cualquiera que sepa historia en Argentina y que conozca no solo lo que responde a Latinoamérica, sino a otros como Stalin, Nerón, Octavio, Hitler, Idi Amin, entre muchos otros, veremos que todo comenzó en ese cóctel Molotov, el terror que idiotizaba a los pueblos, y luego el camino allanado para un líder dictador. He dudado mucho antes de hablar. El pueblo salvadoreño me ha tratado generosamente. Es bueno, es servicial y es obediente. A fuerzas de miedos los han domado y eliminado la cuota de poder de cada uno de sus habitantes. Y los chinos parecería que vienen galopando a tambor batiente por toda Latinoamérica. Mientras me encuentro haciendo este video, se estaban realizando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahí en Salvador. Lo mencioné en el video anterior. Algún opositor del gobierno de Bukele tiró el tema como los Juegos del Hambre. En relación a la película de dicho nombre, el pan y el circo parecen ser las recetas perfectas para callar los gritos de justicia. Por 4 años han estado inaugurando las obras que los anteriores ya habían comenzado y algunas, como el nuevo o repetido Hospital Rosales, han debido sufrir una vez más la postura de la primera piedra, no sé cuántas veces ya, aun cuando su presupuesto ya había sido aprobado y entregado por la anterior asamblea. Este tema de inaugurar
una y otra vez obras de gobiernos anteriores o que los que mandan en la actualidad no han alcanzado a terminar, es igualito a lo que pasa en Argentina, por ejemplo, con el Camino del Cuadrado en Córdoba. Eso por no hablar del gasoducto denominado Kirchner, entre tantas obras inconclusas y reinauguradas. Es evidente que el pueblo al que me refiero se ha enamorado de las palabras, prescindiendo de un análisis de los hechos que, como he dicho en otras oportunidades, parecería que el presidente Bukele y su grupo pintan de colores los grises y negros de la pobreza del pueblo. El sistema defensivo de los individuos se ha ido a pique. Veamos cómo aplicar lo que se denomina primado negativo. El primado negativo es una forma de manipulación de los procesos cognitivos porque su objetivo es crear una reacción de rechazo a la interpretación racional de un suceso cuando ocurra más adelante en el mundo real. Este tipo de efectos es el utilizado a través de los medios de comunicación, periódicos, noticias, comerciales. Es un modo de manipulación. ¿Alguna vez has oído hablar del efecto primado negativo? El ser humano trabaja la mayoría del tiempo en piloto automático, tomando decisiones o realizando acciones sin pensarlo mucho. Básicamente te levantas, sigues tu rutina, tomas el café de siempre, vas al trabajo y resuelves problemas a los que estás acostumbrado casi sin pensarlo. Es precisamente esta falta de análisis la que te puede hacer muy aceptable el efecto priming o primado. ¿Qué tal si te dicen que casi todas las decisiones que tomas han sido influenciadas por una serie de estímulos? Desde el shampoo que usas hasta cómo respondes ante ciertas situaciones, más preocupante aún, tu voto en las elecciones presidenciales ha sido manipulado, pero ¿cómo es posible? Simplemente a través del efecto primado negativo. Básicamente indica las respuestas de un individuo, que esas respuestas pueden ser influenciadas por estímulos de manera inconsciente. Ni siquiera notarás que tus acciones han sido manipuladas. Juegos con la mente. Sí, aunque no lo creas, las campañas políticas están cargadas de primado. La idea es ganar tu voto, envidiándote estímulos y tú ni los notas. Por ejemplo, muchos políticos en sus campañas proponen reformas educativas y hacen hincapié en esto. ¿Sabes por qué? Simple. La mayoría de las votaciones se llevan a cabo en colegios, universidades y similares centros educativos. Un político con una campaña electoral enfocada en una reforma educativa será tu primer pensamiento cuando estés en la escuela para votar. El efecto primado está más presente de lo que crees en tu día a día. Los noticieros, junto con los políticos, presentan la información que más les conviene que escuches. Sobre todo durante las campañas electorales, donde encabezados como, por ejemplo, Trump gana el debate, empiezan a hacer mella en tu cerebro. El primado es lo que veo que está haciendo mella, no solo en El Salvador, sino también en otros países latinoamericanos. Realmente para hacer este video tuve que ponerle muchas ganas. Estuve estudiando
analizando e investigando desde que estaba en El Salvador hasta ahora. Nayib Bukele fue a Cuba en el año 2006 y vino enamorado de ese país. Dado que he estado 3 veces en Cuba y por espacio prolongado de tiempo, he podido observar con mis propios ojos, andando de pueblo en pueblo, lo que el régimen de Castro le ha hecho a ese país. Si Bukele admira a Cuba, es porque hacia así van sus intenciones con relación a su tierra. La pobreza en Cuba es digna de mención y el círculo de hierro para la población común es como si toda la isla fuera una gran cárcel. Tareas para el hogar. La agencia Overmed de El Salvador, ¿de quién era o de quién es? ¿A qué se dedica? Overmed, con B larga. Una vez más te pregunto, ¿pueden diferenciar los hechos marketineros de la realidad? Pero vamos al tema más marketinero que tiene este presidente de El Salvador. Los extraterrestres. En medio de un spot publicitario se lo ve bajando de una supuesta nave de extraterrestres. Cri, 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 otra vez. Una parte de la Agenda 2030 que se relaciona con los extraterrestres es fomentar una supuesta invasión de ellos hacia la Tierra. ¿Casualidad el spot de Bukele? ¿Son los tuits de Bukele una forma de gobernar? Hay un spot con fuegos artificiales, una nave que aterriza y Bukele haciendo su aparición con un discurso sobre la ciudad del Bitcoin. Y una vez más aparece el mensaje sensiblero para la gente, que parte de lo que se gane con los Bitcoin va a ir a parar a un hospital de niños. ¿Cómo no amarlo?, dice la gente. Me hace acordar al mensaje sensiblero que mandó para el Día del Padre. Bueno, ahora mi sentir en relación a lo que he preguntado y me he preguntado en este y en otro video. Quizás estimo que algunos van a subírseme a la yugular por mis palabras. Toda mi vida profesional me he dedicado a analizar hechos y no palabras. Mientras estaba terminando el argumento para este video, me entero que Bukele, el presidente re cool, va a renunciar a su rol de presidente, va a poner algún otro que ejerza la presidencia y luego se va a presentar a la reelección. La constitución de ese país se ha transformado en una pobre de barrio marginal, arrinconada y violentada. Bien, mi resumen es lo que nos muestra un análisis que pretendo que sea profundo y objetivo. El Salvador es justamente lo que no se debe hacer ni aceptar. Es tan negativa su situación que debería volcar la reacción de la gente a otro estado de reflexión. Es un modelo negativo. Es un gran experimento como lo ha sido Cuba, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros. Van probando diferentes métodos para ver cuál da más resultado y en forma más práctica y rápida. Me refiero a los oscuros reptilianos que aún están dominando el planeta. Basta de que le hablen al pueblo como si fuéramos todos niños idiotizados. El cierre de este video es que alrededor de la Tierra hay un equipo SWAT de Los Ángeles, los L, ya he hablado en otros videos de ellos, que dejan señales, mas no van a trabajar por nosotros, porque eres tú y todos como tú los que tienen que accionar para que la oscuridad pierda definitivamente el poder sobre el planeta. A eso nos comprometimos cuando bajamos
como almas a esta dimensión. Deja de aceptar que te regalen supuestas realidades endulcoradas a través de los medios. Recupera tu poder. El azúcar y los endulcorantes son muy negativos para la salud. Hasta el próximo video. Un abrazo.